Claudia, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Muy buenos días desde aquí, desde Miami. Espero te encuentres muy bien. ¿Estás en tu casa? Cuéntanos dónde estás, cómo están las cosas por donde tú estás. Jason, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y para toda tu familia. Bueno, sí, efectivamente estoy en mi casa todavía cumpliendo cuarentena. Estamos ya a pocos días ya de cumplirla, pero seguimos toda la normatividad que el gobierno nacional y que la alcaldía de Cali y que la gobernadora del Valle ha tomado. Muy bien, Claudia. Vi también que estuviste viajando y que en tu paso por Europa, al regresar tuviste que hacerte la prueba. ¿Cómo fue esa experiencia? Afortunadamente vi por tus redes sociales que tu prueba fue negativa. ¿Cómo fue tu experiencia personal de eso? También buscando que la gente no tenga tanto pánico, no tenga tanto miedo de lo que está ocurriendo. Bueno, Jason, sí, efectivamente nosotros salimos el 1 de marzo para el Cairo, en Egipto, en el continente africano. Estuvimos en el Foro Económico Mundial de Mujeres que se realizó allá y estaba invitada como ponente. Entonces, pues tú sabes que ese es nuestro trabajo. Soy ponente internacional, que de hecho he tenido pues la oportunidad de compartir con ustedes en Miami también, en la Universidad de la Florida y con el Banco Mundial, pues el Banco Mundial, que se ha hecho unos encuentros muy importantes, cumbres de mandatarios locales también. Entonces, pues así como lo hemos hecho en otros países, pues también lo hicimos en Egipto. Y pues ese es nuestro deber, ¿no? Hemos andado por todo Latinoamérica, por el continente europeo también, hemos estado en España, hemos estado en Barcelona y ahora pues el turno fue para Egipto, en África. Y terminado ya el foro, pues hicimos ya el viaje hacia Colombia, estuvimos en Madrid, también estuvimos pues en Francia, en París. O sea, ese tránsito que nos tocó hacer en los aeropuertos hubo bastante precaución por todas las autoridades en Madrid. Llegando a Colombia fue muy difícil porque pues pensamos que por toda la normatividad, que por las redes sociales pues nos enterábamos de las medidas que se habían tomado precisamente el gobierno nacional, pues iba a estar muy restringido y que sobre todo me tenía que quedar en cuarentena en Bogotá, cosa que no fue así. Llegamos a Bogotá, estuve como 4 horas en el aeropuerto y viajé a Cali. También llegué ¿Y al llegar, te hicieron qué medidas había? ¿Te hicieron alguna prueba? Simplemente en migración se hizo un test, unas preguntas muy sencillas, unas preguntas como ¿tienes fiebre? ¿Tienes tos? ¿Diarrea? ¿Vómito? Preguntas muy sencillas. Era un test que se entregaba a migración, sellaba pasaporte y siga, sin ningún problema. Todo el mundo entraba. Mi preocupación era que precisamente en el avión venía gente con fiebre, con síntomas, pero no pasó absolutamente nada. Ellos pasaron normalmente. En Cali lo mismo, pasó lo mismo. Llegué, nadie me preguntó absolutamente nada y pasamos normalmente. Eso quiere decir que no había un control exhaustivo en los aeropuertos. Y pienso que lo más riesgoso es en los aeropuertos. Todo lo que ha venido pasando es precisamente en los aeropuertos porque es el punto de concentración. Bogotá, por ejemplo, hoy escuchábamos en las noticias, es un centro, es el epicentro, digámoslo así, y la conexión para muchos países. Entonces, es preocupante la situación que se vive en los aeropuertos porque no había un control exhaustivo. Lo denunciamos, se tomó las medidas necesarias. Al otro día inmediatamente me comuniqué con el alcalde de Cali, que estuvimos al aire en una emisora, hablamos los dos al aire y le explicaba la situación que se vivía en los aeropuertos. Él me explicaba que había un puesto de mando unificado en el departamento del Valle con conexión directamente pues con Bogotá y que todas las entidades estaban comprometidas precisamente con todas esas medidas que se debían tomar. Cada uno tenía su tarea, cada uno tenía su función. Obviamente el aeropuerto de Cali, que el aeropuerto que decimos de Cali queda pues es en Palmira, que es otro municipio, otra jurisdicción. Entonces, pues ya es competencia ya de las autoridades de Palmira. Se comprometió conmigo de enviarme un equipo médico a la casa, precisamente, y él me envió el equipo médico, me hicieron las pruebas. Es una prueba un poquito molesta porque
digamos así como es la prueba exactamente, no es sangre que le toman, sino que le meten un copito muy largo, como un copito de limpiarse los oídos por las fosas nasales y otros por la garganta, y esa muestra pues se la llevan al laboratorio. Esas muestras, esas pruebas, esa prueba que la hacen en Bogotá. De Cali tienen que mandarla a Bogotá, según lo que me explicaron, y el ministro de Salud o el director nacional el director del Instituto de Salud o el ministro de Salud son los únicos que pueden dar estos datos. Ellos son los primeros en enterarse de qué personas dieron con positivo o qué personas dieron con negativo. Entonces, la prueba se demora mucho y eso también me preocupa mucho porque el tiempo que espera la gente a que llegue la prueba es demasiado. Mira que a este momento, pues por las conexiones que tuve y gracias a la asesora del ministro de Salud, que es amiga mía, ella me dio el contacto del director nacional del instituto, me dijo, llámalo y pregúntale por tu prueba. Él personalmente tomó mi dato y me dijo, Claudia, mira esto, me mandó un pantallazo, me mandó también ya la prueba, digámoslo, de manera virtual, me la mandó por WhatsApp, pero desde la Secretaría de Salud de Cali aún no me han enviado al correo la prueba como tal y tampoco me han llamado. Entonces ya pasaron desde el 11 a hoy, estamos a 18. 19. Entonces, mira, son más de 8 días que aún no me han notificado por parte de la Secretaría de Salud de Cali. Me enteré directamente por Bogotá, precisamente del director, digámoslo, por conexión con el director nacional del instituto. Entonces, muchas personas me han llamado, se han quejado de esta situación. Uno, que las secretarías de salud, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Pasto, la Secretaría de Salud de Cali, no los números que han dado para la atención, porque esto es, digámoslo, esto es facultad de las secretarías de salud de cada municipio. Si el paciente o la persona afectada está en Cali, pues es la Secretaría de Cali. Si la persona le ocurrió en Pasto, es facultad de la Secretaría de Salud de Pasto o del Instituto Departamental de Salud. Entonces, en este caso, se dan unos números que no contestan, unos correos que no contestan, y entonces la gente está desesperada, llamando, preguntando. Me han llamado muchos desde Palmira, desde Cali, desde Pasto. Miren, esos teléfonos no contestan, yo necesito que me hagan la prueba, pero nadie me da razón. Entonces hay mucha gente con esa dificultad. Uno, que no se han podido hacer la prueba. Dos, que tal vez puedan estar contagiando a más personas. Así es, te cuento un par de anécdotas de lo que tú dijiste, que la situación no es ajena solo a Colombia, ¿no? Y no es exclusivo más bien de Colombia. Imagínate que aquí hay un problema y una de los grandes retos y de las grandes críticas que se está haciendo al sistema de salud norteamericano es esa incapacidad para masificar las pruebas para el diagnóstico. Y en el estado de la Florida, por ejemplo, que es uno de los más impactados en este momento, se han hecho hasta ahora un poco más de 1,000 pruebas en todo el estado. Y estamos hablando de millones de habitantes, de la población fácilmente de cualquier país latinoamericano en solamente el estado de la Florida. Y de esos 1,000 y tantitos que sí se han diagnosticado, cerca del 20%, unas 170 personas, han dado positivo. Entonces, el miedo es hasta qué punto realmente no tenemos la pintura bien pintada, sí, y la figura bien clara de qué es lo que está pasando, porque si ni siquiera podemos hacernos un test, una prueba. A mí me pasó algo similar porque regresé de un viaje a California y ese día hubo un crucero que venían unas personas infectadas, que venían en cuarentena y bajaron las personas. Yo llegué un poco enfermo y pues yo tengo niños pequeños y la preocupación de, pues que mejor más bien de responsabilidad de, bueno, yo tengo que ver qué está pasando. Y no, acá tampoco me hicieron la prueba. Acá tienen establecidos que solamente bajo unos parámetros se hace la prueba y de igual manera está todo absolutamente regulado por el gobierno federal, por el ente regulador, y no se pueden hacer pruebas a gran escala o masificar las pruebas. En este momento el gobierno norteamericano está trabajando en
en una legislación específica, dada la emergencia, para que ya se extienda la oportunidad o la posibilidad de que las personas puedan hacerse el diagnóstico y que lo hagan de manera gratuita. Así que bueno, y de lo que tú decías, también es preocupante ese periodo de demora en dar los resultados, porque ocurrió, acá está un poco más rápido, lo están dando en 3, 4 días, pero ocurrió que una persona que viajaba de Nueva York en un vuelo de JetBlue hacia la Florida, había tomado el test, se lo habían hecho, la prueba, y se tardó un par de días, él decidió viajar, y mientras aterrizaba aquí en la Florida, le llegó un mensaje de texto informándole que había dado positivo y que se tenía que comunicar con el ente regulador. Lo que pues desató todas las alertas, las alarmas, porque pues venía en un vuelo y podía haber contaminado cualquier número de personas. Así que también hablemos un poco de esto del pánico versus la responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que hay una diferencia muy grande entre llenarse de miedo y tomar las medidas necesarias. Y Exacto. esto es un llamado también a la ciudadanía. Yo quiero contarles un poco a quienes nos están viendo, a quienes están en este live aquí por Facebook, que Claudia Cabrera fue alcaldesa hasta hace muy poco, hasta hace un par de meses, del municipio de Policarpa en el departamento de Nariño, en Colombia. Y tuve la oportunidad de conocerla ya hace algunos años. Y Claudia es fue una de las, sin duda, una de las alcaldesas y de los alcaldes más eficientes de Colombia, que siendo un municipio pequeño, logró posicionar a su municipio no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo que le ha merecido muchísimos premios por su gestión en política pública, por su liderazgo sobre todo. Creo yo, Claudia, que ha sido el éxito y que fue el éxito de tu gestión, que empoderaste a muchísimas mujeres, pero no te quedaste tampoco solo en las mujeres, sino que luchaste por tu municipio, te pusiste las botas, literalmente y figurativamente, y pues tus logros son innumerables. Así que por eso yo quise también que tuviéramos esta conversación con Claudia, porque sé que es una mujer de muchísimas ideas, de muchísimo liderazgo. Y yo creo que en el liderazgo verdadero no cabe el espacio para el pánico, no cabe el espacio para el miedo, sino que tenemos que ser como dirigentes, ser responsables en el mensaje que le estamos entregando a nuestros ciudadanos, información clara, información veraz, y como ciudadanos también tenemos un rol en no entrar y no sucumbir ante el pánico, sino tomar las medidas necesarias. Entonces hablemos un poco de eso, Claudia. Como ciudadana, primero, y luego vamos a hablar como dirigente o como líder político. Como ciudadana, ¿cuáles crees tú que son las cosas que un ciudadano puede hacer frente a esta situación? ¿Qué deberían estar haciendo los ciudadanos en este momento? A ver, Jason, yo creo, y a todos los que en este momento nos están viendo a través de Facebook Live y a través de Instagram, creo que también estamos conectados, ¿cierto? Bueno, lo vivimos en carne propia. Cada día vamos evolucionando y cada día llegan cosas nuevas. El país ni el mundo estaba preparado para esto. Cosas que suceden y que hoy estamos bien y de repente todo nos puede cambiar. Y para eso precisamente es que tenemos que seguir todas las recomendaciones que nos hacen los gobiernos para que esta pandemia, que ya pues es una pandemia, la podamos evitar al máximo. Que no podemos evitarla como tal al 100%, pero sí podemos mitigar un poco el riesgo, que es lo más importante. Y por experiencia propia te lo digo, cuando yo salí del país, estaba un poco preocupada, pero teníamos un deber y una obligación que era estar allá en el Foro Económico Mundial. Una de las personas, de las 40 personas que salimos de todo el continente americano, ya a los que salimos únicamente nos hicieron, digamos, que ya tenemos el resultado, 2 personas. A algunos les han hecho las pruebas. Salió una negativa, que es la mía, y la otra dio positivo para otra persona también de Colombia. Entonces, cuando yo salí, lo primero que hice fue mis tapabocas, mi gel antibacterial, lavarme al 100% las manos, aunque estábamos en conglomeración de personas, no era mucho tampoco, porque siempre se tuvo esas precauciones allá. El tema logístico fue muy importante porque no era la silla seguida, sino que era por mesas, que eso también es fundamental, la distancia con las personas. Entonces, tuve toda la precaución del caso y no salí contagiada con este virus.
Entonces, mira, estuve en contacto con personas que dieron positivo, pero que por las precauciones que tuve, gracias a Dios, no fui portadora, digámoslo, hacia Colombia, o no fui contagiada por este virus que hoy nos está afectando. Entonces, como líderes, como mandatarios locales, es muy importante, y a mí me preocupa la situación y las medidas que no ha tomado el gobierno nacional, que debe tomarlas, que nos han alertado muchísimo todos los países. Estamos hablando de los países de Europa, que son países desarrollados. Tú nos estás comentando la experiencia desde Miami, desde los Estados Unidos, y nosotros en Colombia, imagínate, un país subdesarrollado, un país que tenemos muchas dificultades, muchos problemas de necesidades básicas insatisfechas, y esto realmente nos debe preocupar. Uno, porque una cosa es que yo me cuide, que tú te cuides en tu casa, que estás en cuarentena, que no tienes contacto con nadie, pero, por ejemplo, llega el servicio, tú tienes que tener obligatoriamente contacto con alguien de afuera, ir al mercado, porque si estás en cuarentena tienes que tener mercado de cualquier situación, en cualquier situación puedes salir. Si esa persona que está afuera, externa, no se cuida, pues me va a contagiar, y de nada me sirve hacer una cuarentena cuando otra persona me puede contagiar. Entonces, ese es el llamado a que la gente conserve la calma, pero que sí tenemos que tener unas medidas que son como mínimas, porque creo que el cierre de las fronteras, lo hablábamos anteriormente, tenemos que cerrar las fronteras, los aeropuertos se tienen que cerrar, los aeropuertos del mundo deberían cerrarse todos, todo el mundo debería quedarse en toque de queda, que no debería tomar uno como alcalde o como gobernador o como presidente decir, oiga, le obligo a que usted se quede en casa. Ya somos personas adultas, tal vez en los niños, tal vez, y que los niños están bajo la supervisión de un adulto, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa de decir, me voy a quedar en casa, no tengo la necesidad de salir. Todo debería estar por un tiempo prudente hasta que esta situación pase, pero no se están tomando las medidas. Ahora, si hablamos de los alcaldes en Colombia, por ejemplo, que nosotros, teniendo la experiencia como alcaldesa, tú lo decías ahora, hace 2 meses entregaste una administración, 3 meses ya, y sé la situación, cómo se vive en los municipios, los recursos para la atención en salud, que son mínimos. Ahora hay unos municipios, como los municipios en Colombia categoría sexta, que hay una deuda del Estado colombiano con esos municipios por muchos años, que nos ha afectado el conflicto armado, y que por la excusa, digámoslo así, de que en Colombia dicen, no, es que ese municipio, porque tiene presencia de grupos al margen de la ley, la institucionalidad no puede llegar, que el gobierno departamental no puede llegar, que el gobierno nacional no puede llegar, porque es que hay un grupo al margen de la ley y corren riesgos, entonces por esa razón no hacemos inversión a esos municipios. Hoy vemos la necesidad urgente, mira la atención en salud. No, los puestos de salud, allá simplemente hay unos puestos de salud que escasamente podrán tener una acetaminofén, podrán tener lo más básico, lo más mínimo. No hay una sala de cuidados intensivos, no hay absolutamente, ni siquiera, o sea, yo digo, llega un paciente en ese momento a un centro de salud como estos, a que, digámoslo, con síntomas, y contagiaría a todo el mundo que ahí esté cerca, porque son centros de salud muy pequeños y además llegan y contagian desde el médico, enfermeras, hasta todos los que estén esperando ahí turno para las citas médicas. Entonces, es grave la situación digamos, lo que podemos, digamos, que vemos que puede pasar en días, no estoy hablando de muchos meses, sino en 1 mes, 2 meses, en 15 días, en 3 meses. ¿Qué va a pasar con todas estas personas de esos municipios? Y esa es mi preocupación, y eso es lo que nosotros le hacemos el llamado al gobierno nacional, a los departamentales y a los municipales. Uno, al Congreso de la República. Es urgente que llamen al ministro, que le hagan control político. ¿Cuál es el plan de acción para Colombia frente a esta eventualidad? Yo creo que en este momento los recursos nacionales, departamentales, municipales deben estar enfocados en contrarrestar este virus. ¿Y cómo lo contrarrestamos? Precisamente nosotros tenemos que tener ese autocuidado y la prevención, que es más fácil prevenir que curar.
Entonces, en este momento, ¿qué tenemos que hacer para la prevención? Ya debería por todo el país estar distribuyendo tapabocas, estar distribuyendo gel antibacterial, alcohol, todo lo más básico y lo necesario, porque hay gente de escasos recursos que no tiene cómo comprarlos. Y además que los avivatos, las personas que se están aprovechando, porque hay personas que se aprovechan de esa situación, de que le colocan valor exagerado, y hay usura en los precios del gel, hay usura en los precios de los tapabocas. Entonces, si la gente no tiene acceso como mínimo a eso, vamos a salir todos contagiados con este virus. Entonces, los recursos deben de sacarse de inmediato para la prevención. Ya luego, y ya inmediatamente se debe estar pensando, mira, en China armaron un hospital en cuántos días para la atención de esos pacientes que llegaron contagiados con el virus. En Colombia, lo hablaba ayer el alcalde, tenemos 500 camas de cuidados intensivos. Imagínate en Cali, 500 camas. Y todas permanecen copadas al diario. Por otros temas. Por otros temas. Entonces, ¿cómo se va a atender esta sobrepoblación que va a salir afectada con este virus, que es inevitable? Inevitable que la gente pueda ser contagiada, que podemos mitigar, que podemos hacer muchas cosas, sí, pero es inevitable que esta pandemia ya llegó a Colombia y que va a llegar a todos los rincones de nuestro país, y lo que nos preocupa es la población más vulnerable. Entonces, los alcaldes en este momento, los consejos municipales deben hacerle control político a los secretarios de las alcaldías, decir, mire usted, secretario de Salud, ¿qué está haciendo? ¿Qué plan de acción tiene? ¿Cuántos recursos ya se asignaron para esto, para la prevención, para la capacitación? Ahora, sí es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos empezar a hacer ese trabajo exhaustivo, y podemos tomar la iniciativa. Por ejemplo, en el barrio, si yo tengo ese liderazgo, pues bueno, vamos a ir a hablar con la gente, vamos a capacitarlos, si nos toca ir con toda la prevención del caso, ¿no? Pues no voy a ir sin tapabocas a hablar con la gente, sino con un biogel, mire, explicarle a la gente, mire, estamos. Hay gente que ni siquiera tiene un televisor, hay gente que ni siquiera escucha la radio, hay gente que ni siquiera se ha enterado de qué está pasando en el país y qué está pasando a nivel mundial. Entonces, a esta gente es que hay que llegarle, porque ellos son más propensos a contagiarse y contagiarnos a todos. Así es. Varios puntos ahí que yo también quiero tocar, Claudia, y es, de nuevo, es diferenciar entrar en pánico masivo, pero es también entender la dimensión de lo que está pasando para tomar esas medidas responsables. Aquí, por ejemplo, algo que ha ocurrido cuando se empezó a ver que esto era en serio, fue que la gente corrió masivamente a las tiendas a desaparecer todo lo que había. Todavía no entiendo lo del papel del baño, lo del papel higiénico y por qué lo desaparecieron de esa manera. No sé cuál es el miedo con respecto a esa situación en particular. Pero eso es una muestra de pánico y en este momento ya empiezan a escasear los víveres, empiezan a escasear ciertas cosas porque hay personas que almacenaron en su casa masivamente y eso es una muestra de pánico, y yo creo que eso es lo que no se puede hacer, porque en un momento de crisis deberíamos pensar también en los demás, deberíamos pensar que hay otras personas que necesitan, que hay otros, que todos necesitamos comer, que todos necesitamos pues estar, déjame cierrar un poquito esta ventana que me está dando todo el sol en la cara. Perdón. Listo, entonces ya. Pues eso, yo creo que no hay que sucumbir al pánico, pero sí hay que ser responsables en lo que estamos haciendo. Y lo digo porque los gobiernos también necesitan asumir esa responsabilidad, y son los gobiernos los encargados de que sus ciudadanos entiendan lo que está ocurriendo. En México, ayer tenía una conversación con nuestro amigo en común, con Sergio Arredondo, para otro show que estamos grabando, que vamos a lanzar el 13 de abril, que es acerca de la implementación de los ODS. Secretario de Flagma. Sí, Sergio, que es el secretario de Flagma, me contaba que en México está peor la situación porque el presidente de México asumió una posición de aquí no está pasando nada. No se preocupen, que eso es mentira, y sale todo el tiempo en medios abrazando a la gente, dándole besos a la gente, a los niños, siendo él potencialmente un contagiado y un contagiador de su propia ciudadanía, y pues diciéndole a la gente aquí no está pasando nada. Y frente a eso, si no hay un liderazgo que le diga a los demás hay que tomar medidas, pues el problema puede ser aún mayor. De alguna forma lo vemos en Italia, o el perfecto ejemplo de lo que no se debe hacer es lo de Italia, y es que la gente se lo tomó
cuando empezaron los primeros casos, la gente dijo, no está pasando nada, hubo cuarentena voluntaria, guárdense sus casas mejor, y la gente aprovechó a salir a la playa, a salir a pasear, a irse de compras, a pasear, a irse con los hijos a los cines, etcétera. Y en 10 días multiplicaron los casos de una manera exponencial. No tengo las cifras en mi cabeza en este momento, pero creo que estamos hablando de 2.000 casos a 16.000 o 18.000 casos y las primeras 2.000 o 3.000 muertes en esos primeros 10 días. Bueno, y la escena de esta mañana de Italia es verdaderamente, en Bérgamo, es verdaderamente triste, que están sacando los cuerpos a incinerarlos en camiones para quemarlos a las afueras de la ciudad. Y pues es verdaderamente triste y caótico ver eso, pero es un buen mensaje en medio de la angustia para nosotros asumir esa responsabilidad y entender que está en nuestras manos en este momento, tomar una actitud diferente frente a la situación. Acá le están diciendo distanciamiento social, y a mí me gusta más el término distanciamiento físico, porque yo creo que si algo esto ha permitido es justamente un cambio en muchas personas. Yo me río porque mucha gente dice, ay, yo vengo todos los días al trabajo, uno no puede estar en la casa, no tengo tiempo para estar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, no he hablado con mis familiares en no sé cuánto tiempo. Y pues yo creo que esta es la oportunidad perfecta para que haya antes una cercanía social, no de manera física, pero que estemos en nuestras casas, que nos conectemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con con las personas que convivimos, y si no, pues que tengamos este tipo de escenarios también nosotros para discutir, para hablar, porque siempre estamos ocupados, siempre estamos en mil cosas, darle una llamada a los familiares que están lejos. Yo sí creo que es una oportunidad para que nosotros mismos nos reinventemos, y creo que en nuestra historia de vida, en el tiempo que llevamos nosotros sobre esta tierra, no habíamos vivido, tú y yo que somos jóvenes, Claudia, no habíamos vivido una situación de estas, ¿no? O sea, no habíamos visto una crisis de este tamaño, no habíamos tenido que enfrentar algo así, y yo creo que sí es necesario ser responsables y tomárselo seriamente. Y ahí es donde nos damos cuenta realmente la importancia de apoyar más el sector salud, porque si no tenemos salud, no tenemos nada, de nada nos sirve tener propiedades, de nada nos sirve tener absolutamente nada si no tenemos nuestra salud, porque en cualquier momento podemos perecer. Y lo mismo para la educación, para la ciencia. Este es el momento que ya todos los países, ya debería haber una vacuna contra este virus. Pero mira, todo es una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, quién nos va a salvar, quién va a ser el salvador del mundo frente al tema de la ciencia, ¿no? Tenemos un Dios, yo creo mucho en Dios, y la fe puesta en Él, porque Él es el que nos protege también, ser muy, no perder la fe, ¿no? Que es lo más importante también, pero que la ciencia, y sobre todo en Colombia, en que estamos avanzando. Y ese es, digámoslo, la pregunta que le hacemos al presidente, y al presidente también Santos, que fue el presidente pasado. ¿En qué avanzamos en Colombia frente al tema de la ciencia? ¿Y Claudia, esa es la realidad de todos los países latinoamericanos. La inversión en temas de investigación es mínima, no es prioritaria, y hay países que incluso en esta última década han reducido drásticamente el poco presupuesto que invertían en ciencia, en educación, en investigación. Entonces seguimos esperando a los de siempre, que lo solucione Estados Unidos, que lo solucione Israel. Bueno, los chinos fueron los del problema, que ellos lo solucionen. Y me parece que es una mentalidad bastante pobre, bastante precaria, pensar que eso, lo que tú dices, que tiene que haber un salvador siempre y alguien que nos tiene que solucionar, y en vez de asumir nuestros países y asumir el liderazgo. Colombia, por ejemplo, es un país que ha querido proyectarse como un líder regional, ¿no? Pero yo creo que ese liderazgo también se tiene que asumir en eso, en una inversión seria hacia la ciencia, hacia la educación. Y de eso te quiero hacer una pregunta concreta, y es, no sé sé que el presidente esta mañana hizo una intervención pública hace unos minutos antes de empezar nosotros esta transmisión, y no sé qué cambios hubo, a qué se refirió, pero me enteré que algunos alcaldes y gobernadores ya estaban tomando acciones, decretando toques de queda, tomando ya ciertas medidas en temas de política pública.
y el presidente reversó esas decisiones y decidió que no, que hay que crear una, una legislación unánime y que no que cada quien haga lo que quiera. Yo creo que una de las cosas que más funciona en los Estados Unidos es el altísimo nivel de descentralización, que es lo mismo que pasa en los países escandinavos y en algunos de los países europeos. Los problemas ocurren en las ciudades y en los municipios. Los problemas se solucionan en las ciudades y en los municipios, no en la capital del país, no en los edificios del gobierno. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo trabajo entender y de lo que no nos hemos podido desligar. A mí personalmente me parece que una decisión de un gobierno central, de un gobierno nacional, de reversar y de quitarles autoridad y de quitarles autonomía a los gobiernos locales o a los gobiernos regionales, pues es una decisión equívoca, es una decisión errada, en la medida en que no solamente deslegitimiza, le quita la legitimidad a esos gobiernos, sino que no es consciente de la situación que viven en un municipio como Policarpa, en un municipio como Dabeiba, en un municipio en el Amazonas colombiano, por ejemplo, o el mismo caso será para Ecuador y la crisis que tiene Ecuador. En Perú también ya hay 170 casos confirmados o algo así. Entonces, a mí me parece equívoca ese reversar esas decisiones que ya habían algunos líderes políticos asumido. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? ¿Cuáles son los aciertos y cuáles son esos desaciertos que se están cometiendo en este momento? ¿Y qué le dirías tú? O sea, siendo tú la gobernadora de Nariño, siendo tú la gobernadora del Valle del Cauca, siendo tú la presidenta de Colombia, ¿qué harías tú frente a una situación en este momento como esta, basada en tu experiencia? ¿Qué haríamos nosotros por prevenir así se venga el mundo encima? Primero, cerrar fronteras. Los aeropuertos, fundamental, en los aeropuertos estamos obviamente trayendo el virus. Los pasajeros que están llegando. Ahora, los recursos se deben destinar todos exclusivamente a la salud. Empezar a capacitar para prevenir a la gente. Yo sé que en Colombia no tenemos esa cultura de respetar las normas. Si le dice uno a una persona no salga, es como que más sale. Entonces, es necesario los toques de queda, es necesario la ley seca porque es donde se conglomeran más personas en los sitios como son las discotecas, como son los bares. Entonces, yo sé que en este momento muchas personas se preguntan, bueno, es que yo vivo de eso. Es que la gente dice, es que yo vivo de mi restaurante y si no vendo hoy, o es que el vendedor ambulante dice, yo vivo también de esto. Pues entonces busquemos la manera de prevenir. ¿Cómo prevenimos? El kit del tapabocas, el kit del gel antibacterial, el alcohol es fundamental. Yo creo que eso es mínimo y el gobierno ya debió sacar eso hace rato. Cada municipio debió estar distribuyendo un kit para cada persona que lo necesite. El que no lo necesite, pues no lo va a pedir, pero hay personas que sí necesitan y que hay otras personas que se están aprovechando de eso. Como no hay tapabocas, entonces yo lo vendo al precio exagerado que yo quiera venderlo y no se consigue. Entonces, lo primero es eso. Directamente, como dice el presidente, yo tomo las decisiones desde acá, nadie tiene derecho a tomar decisiones en los municipios, pues entonces usted mande a todo el país los tapabocas, los gel antibacterial para poder prevenir, al menos como mínimo, que los vendedores ambulantes, que la gente esté con su tapabocas. Yo creo que esa sería una de las medidas importantes que hay que tomar. Sabemos que es difícil contener que llegue este virus a todos los rincones del país. Sé que va a llegar, pero estar prevenidos es al respecto y prepararnos para eso. Prepararnos, necesitamos oxígeno, necesitamos camas de cuidados intensivos, no las hay. Entonces, ya se está preparando el gobierno y por esa razón el gobierno no solo toma las decisiones, sino que también hay un Congreso de la República, hay unas asambleas departamentales, hay unos consejos municipales que deben hacer control político a estas personas, por ejemplo, a los ministros. Ya debería el Congreso de la República tener sentado al ministro de Salud preguntándole qué acciones va a tomar, qué recursos se están destinando para la atención de esta emergencia. Que lo mismo con los gobernadores, que todos estemos en sintonía con esto, que todos estemos de una manera articulada trabajando para contrarrestar esto. Hoy, digámoslo, lo más urgente es atender esta emergencia sanitaria que se nos viene presentando, que nadie se la esperaba, que el mundo no se la esperaba, pero que es hoy una realidad, no es una ciencia ficción, no es una película, es algo serio, es algo que nos puede llegar hasta nuestra casa
y que si de nada sirve de que yo haga cuarentena, pero que si el vecino no la hace, o que si el amigo, el compañero, el hijo, el primo, bueno, el novio, la novia, no lo tome y no lo asuma como con esa responsabilidad de yo. Si ahora tenemos que ver la importancia, perdón, la importancia de cuidar al otro más que a mí mismo. O sea, nos tenemos que cuidar los dos. ¿Qué tan importante es que tú te cuides para que si yo me cuido, tú no me contagies? Entonces, mira que es algo muy delicado, sobre todo cuidar a nuestros adultos mayores. Me preocupa los adultos mayores, sobre todo de esos municipios que reciben 75,000 pesos mensuales que le da el gobierno nacional y se van a hacer unas colas enteras a esperar que les paguen. ¿Ah? Imagínate dónde se debe prevenir esta situación. Entonces, estamos muy mal. En Colombia yo creo que Dios no lo quiera, pero que tiene que ser un milagro para que esto no suceda y que no haya tanta mortandad y que nuestros abuelitos no vayan a sufrir este impacto tan fuerte como es el contagio con este virus, pero van a pasar cosas muy delicadas si no prevenimos, si no cuidamos de ellos, si no cuidamos de nuestros niños, si no nos cuidamos entre todos y no ser irresponsables, es la palabra, ser irresponsables. Como les dije, yo estuve también, estuve por fuera del país, tuve las precauciones necesarias y gracias a Dios no salí contagiada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso es un buen síntoma de que si tomamos precauciones, no salimos contagiados. Entonces, estuve al pie de personas que tuvieron el virus y mira, yo no lo tengo. Entonces, eso nos da un síntoma muy importante, que es decir, si nos autocuidamos, si nos cuidamos, no pasa nada. Pero todos tenemos que ser responsables y tenemos que ser conscientes del problema que tenemos en el momento. No es que se nos avecina, sino que ya está. Sí, y entender también el impacto que esto puede tener en los sistemas de salud. Y entendiendo ese impacto de nuevo, no entrar en modo de pánico, sino asumir esa responsabilidad que tenemos de cuidarnos, de cuidar nuestro entorno. Si yo tengo niños en mi casa, si yo tengo adultos mayores en mi casa, entender que aunque yo esté sano y aunque mi posibilidad de morir de la enfermedad es baja, pues tengo también una responsabilidad con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Imagínate que nos decía una amiga de mi esposa que es médico aquí en los Estados Unidos, nos contaba que ella decía, sí, el riesgo de morir frente al virus es poco, pero si no se toman las medidas de distanciamiento, en los Estados Unidos se estima que casi la mitad de la población podría contagiarse. Y si bien solamente las personas en mayor riesgo, aproximadamente un 2% podrían llegar a morir como consecuencia de la enfermedad o del virus, estamos hablando casi de 2 millones de personas que se estiman podrían morir solamente en los Estados Unidos por la propagación del virus. Y ella nos explicaba que el tratamiento que lo que el virus causa es unas afecciones pulmonares, unas afecciones respiratorias, que la manera de tratarlas es con respiradores artificiales. En los Estados Unidos solamente existen cerca de 300,000 respiradores artificiales en los hospitales. Y estamos hablando de un sistema de salud que no es bueno, que tiene muchas falencias en los Estados Unidos, pero de una infraestructura de salud óptima y de las mejores del mundo. ¿Qué estoy diciendo con esto? En los Estados Unidos no todo el mundo tiene acceso a salud, el acceso a salud es complejo, más complejo que incluso en los países subdesarrollados, al menos en los países en desarrollo, pero tenemos una infraestructura óptima, tenemos la última tecnología, las mejores máquinas, los mejores aparatos, y teniendo todo eso solamente tenemos 300,000 respiradores. Es decir que en el caso de una masificación de que se masifique el contagio del virus, solamente se pueden atender 300,000 personas a la vez. Y si estamos hablando de millones de personas contagiadas, esto puede escalar a un nivel mayor, no solamente por lo que causa el virus, sino por la incapacidad de un sistema de salud de atender a una emergencia tan masiva. De ahí que reitero la importancia, no es crear miedo, sino que entendamos que las cosas se pueden convertir muy graves si nosotros no tomamos conciencia de lo que está pasando, si no nos quedamos en casa. En Italia estaban hace 15 días, aquí no está pasando nada, quedémonos en casa, y esta mañana tienes al director de un hospital
de Bérgamo, justamente diciendo, necesitamos médicos, hace su llamado en inglés desesperado diciendo necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, se nos acabaron los respiradores artificiales, no tenemos cómo tratar a la gente, se nos está muriendo la gente porque no tenemos ni suficientes manos ni suficiente equipo para tratar a la gente. Así que es necesario también que los gobiernos se muevan en función de sus políticas públicas a eso, a crear paquetes de estímulo económico para que los pequeños negocios, para que en el caso de nuestros países, en la América Latina, de vendedores ambulantes, de trabajadores informales, tengan acceso a recursos económicos y a una manutención o a una forma de que puedan sobrevivir o aguantar económicamente estos meses en los que se pueda extender esta crisis. En los Estados Unidos se está haciendo eso, se aprobaron unos estímulos económicos esta mañana muy fuertes para salvaguardar a los pequeños negocios. Curiosamente, en la recesión que hubo acá, en la depresión que hubo, en la recesión que tuvimos hacia el 2007, hacia el 2008, y la caída de la industria tanto automotriz como de finca raíz, el gobierno tuvo que salvar esas industrias. En este momento el gobierno está teniendo que salvar a los ciudadanos, que es lo que está haciendo Francia, que es lo que está haciendo Italia. No, los ciudadanos ya no tienen que pagar por este tiempo sus hipotecas, no paguen renta, no paguen servicios públicos, no paguen nada porque no pueden salir a trabajar. Hay que entender que el gobierno en este momento tiene que volcarse a salvar a sus ciudadanos, no solamente en el tema de salud, sino a crear políticas públicas de emergencia que le permitan al ciudadano tener la tranquilidad de que puede estar en su casa, de que puede quedarse en su casa tranquilo, porque tiene los medios para vivir. Jason, mira, tú lo dices y tú estás en los Estados Unidos. Yo digo acá en Colombia y en este momento cuando tú me estabas contando todo esto, dices, tenemos más de, ¿cuántos inhaladores? 300.000 respiradores tenemos. 300.000 respiradores. Imagínate nosotros, yo goberné un municipio de 18.000 habitantes y tenemos un centro de salud que escasamente tendrá 2 pipetas de oxígeno, porque todos los pacientes, imagínate esto, nosotros tenemos el hospital departamental, el hospital, bueno, hay 2 hospitales en la capital del departamento de Nariño que son las que atienden a las personas que necesitan ya una atención especial digamos, lo que está para remisión y que se lo llevan a la capital del departamento, ¿cierto? No, cuando nosotros tenemos estas personas en el municipio, lo que hacemos es, el gerente de la ESO lo que hace es conectarse con Pasto, con el instituto, para que le den una cama en uno de esos hospitales. Y hay que esperar hasta 3, 4 días que digan sí, ya hay una cama disponible para un paciente, o sea, en la vida normal, antes de que llegara coronavirus. Ahora sí, imagínate en este momento. Yo te estoy hablando y de los municipios vecinos de Policarpa, como en los municipios de la cordillera son 5, que tenemos casi la misma, son los mismos habitantes. Estamos entre 12.000 a 18.000. Policarpa es un poco más grande, pero el resto está entre 12.000, 13.000 habitantes. Uh-huh. Y así sucesivamente son la gran mayoría de los municipios del departamento de Nariño. La gran mayoría, los municipios que están cerca a la capital. Entonces, en este momento yo me imaginaba, es precisamente eso. Estamos cerca a la frontera con el Ecuador, que me preocupa enormemente. Los controles se están haciendo, pero la gente no respeta las normas y busca la forma de cruzar la frontera ilegalmente. Esto es un caos, esto es una cosa que nos preocupa enormemente y que yo le pido encarecidamente, como te digo, yo le pido al gobierno nacional, por favor, tenemos que, como decimos por allá, aperarnos, tenemos que abastecernos, tenemos que mejorar, dotar esos centros de salud, esos hospitales. Es urgente esto. Esto es inevitable contener este virus, pero lo más importante es hacer la dotación a los centros hospitalarios. Lo más importante es eso, que la plata que esté asignada para lo que sea, ya estamos en una calamidad pública y podemos tomar esos recursos, pero para comprar
dotar a los centros hospitalarios, a los centros de salud. Muy bien. Pues bien, Claudia, yo creo que ha sido una conversación muy interesante. En el lado optimista de las cosas, pues yo creo que nuevamente se trata de que aprovechemos estos tiempos para entender también que la economía misma, como la conocemos, que la economía tradicional que nosotros hemos conocido en estos últimos 50 años, va a tener un cambio muy radical a raíz de esto, que ya lo está teniendo, que muchos sectores de la economía se están colapsando y que no importa cuánto dinero le inviertan los gobiernos a salvar ciertas industrias, hay cosas que van a ser simplemente insalvables y que en realidad la prioridad en este momento son las vidas, es la seguridad, es la salud de la gente. Es la salud. En este momento es la salud. Y yo también invito a todos los colombianos, a todos los empresarios a ser solidarios en este momento con esa población vulnerable, con esas personas que no tienen cómo comprar un kit al menos de con gel antibacterial y tapabocas. Yo creo que en este momento hay gente que le ha ido muy bien. Sí, sabemos que la economía va a ser un golpe muy drástico, que lo estamos viviendo ya en este momento, pero que también tenemos que sacar esa parte noble, ese corazón noble y decir, vamos a ser solidarios hoy con las personas que nos necesitan. No todos tenemos la oportunidad de tener la posibilidad de estar encerrados haciendo una cuarentena y cuidándonos. Otros, como dicen, tenemos que sobrevivir porque si yo no vendo hoy, yo no como, mi familia no come. Entonces, con ellos, con todas esas personas, hay que ser más solidarios, sentir ese apoyo de que todos somos una sola familia, todos somos colombianos y tenemos que apoyarnos mutuamente y que no es el momento para discutir, para ponernos con egos ni para absolutamente nada, que alcaldes en conjunto con gobernadores y con el gobierno nacional estén en una sola voz, que todos tenemos que estar unidos, que toda una institucionalidad debe estar unida, que es lo más importante en este momento, es lo que yo decreto y el otro que no. No, es que se trata de cuidar y de ver el bien general, pensar en el bien común. Yo creo que esas son como el mensaje más importante el día de hoy. El día de ayer y el día de hoy el presidente con este tema de que yo sí decreto, el otro no tiene derecho a decretar y yo derogo. No, en este momento tenemos que estar muy unidos, tomando las mejores decisiones con cabeza fría, pensando en todas las personas que podemos salir afectadas. Todos no estamos exentos de salir afectados y lo más importante es cuidarnos entre todos. Así Gracias, es, Claudia. Jason. Y un último comentario es que lo que acabas de decir, nadie está exento. Curiosamente, aquí en los Estados Unidos, yo no sé si es porque ellos son los que más han tenido acceso a hacerse la prueba o por alguna razón, en este momento, muchísimas personas que tienen cargos públicos o que tienen algún tipo de poder en la sociedad han sido afectados por el virus. Anoche hubo noticia de que el representante a la Cámara en Washington, que representa el distrito de Miami, el representante Díaz Balart, dio positivo. El Congreso en Washington todavía está sesionando, lo que creó una alarma de cuántos congresistas pueden estar en este momento contagiados. En una visita que hizo el presidente Bolsonaro de Brasil aquí a la Florida hace unos días, se reunió con el alcalde de Miami, vino con su equipo de gabinete y entre ellos venía un ministro de él que dio positivo. A raíz de eso, el alcalde de Miami, Francis Suárez, hizo autocuarentena y se hizo la prueba y dio positivo y está en este momento. Así que si ustedes están viendo y les interesa, está haciendo un blog de video todos los días, está solo, está aislado y está contando cuál es su experiencia pues frente a estar positivo y estar guardado en su casa y operando el gobierno aún desde su casa. Este grupo de oficiales brasileños se reúnen luego con el presidente Donald Trump y su equipo de trabajo aquí en su casa de vacaciones de Mar-a-Lago en la Florida y pues el equipo en realidad de Donald Trump, del presidente Trump, no se ha hecho las pruebas todo. El presidente la semana pasada hubo una declaración de su médico que se hizo la prueba y que dio negativo. Pero tenemos muchas personas de la sociedad, del sector político que han dado positivo. Ustedes lo verían seguramente por la farándula. Tom Hanks dio positivo. Jugadores de la NBA, de los equipos de básquetbol están dando positivo.
y nadie está exento. Esto es un virus a mí me parece curioso que un virus como la malaria, la fiebre amarilla, ese tipo de virus fueron más fuertes en las poblaciones más vulnerables. Y este virus, en cambio, ha sido a la gente que ha estado en los cruceros, a la gente que ha estado viajando a países desarrollados, a los países lindos, a Italia, a Francia, y pues que está afectando también a nuestra clase política, a nuestra clase económica. Ayer murió en Portugal el presidente del Banco Santander de Portugal como consecuencia del coronavirus. Y eso está afectando naturalmente a la economía portuguesa también, Esto no ¿no? ve clases sociales, esto no ve clases sociales, pero sí, como te decía yo, hay que tener más o cuidar más Solidaridad, ¿no? de la población que está más vulnerable, porque ellos son los que pueden contagiar mucho más Muchas a más la población. Esta mañana hablábamos de La Guajira, digamos, donde no hay agua, cómo lavarse las manos, donde la gente ni siquiera tiene acceso a esa necesidad tan básica como es el agua. Entonces decían, no, que van a mandar carro tanques para llevarles el agua a La Guajira. Imagínate, o sea, uno dice, Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, si no hay agua, entonces mándele un kit, por Dios, un gel antibacterial si no tiene agua para que se esté limpiando constantemente. Pero ni eso lo han tomado. Yo creo que eso es una medida muy urgente. Jason, Dios quiera que dentro de unos meses estemos vivos para seguir contando el cuento y decirles de esta experiencia tenemos que aprender, que ojalá salga muy rápido la vacuna, que ojalá salga, no sé, algún medicamento, lo que sea, pero que contenga esta emergencia sanitaria, que Dios nos proteja, es algo único que tenemos que encomendarnos porque la situación y nuestros gobernantes no están tomando las mejores decisiones y creo que es el momento de ponernos a trabajar todos unidos y no ponernos a pelear unos a otros, sino que por el contrario, demos ideas de cómo podemos contrarrestar esto y que cada uno tomemos ese liderazgo. Todos somos líderes, todos podemos hacerlo. Líder en nuestra casa, cuidando. El jefe de la casa, mi hijo no sale, mi hijo se cuida, usted se lava las manos, usted tiene que dejar su ropa si usted salió y tiene que lavar muy bien eso y estar limpiando. Entonces todos somos líderes, todos podemos liderar desde nuestra casa, desde nuestro barrio, desde todos los lugares, los alcaldes, tener más empatía con el otro. Eso es lo que nos falta. Yo creo que eso es lo más importante, sacar esos valores que tenemos dentro y buscar ayudarnos unos a otros en este momento tan difícil que no solamente es en Colombia, es en el mundo entero, que no ve clases sociales, que ve a todo el mundo y que a cualquiera le puede pasar. Y si estamos vivos, cuando al final de toda esta tragedia que estamos viviendo, podamos mirarnos, sonreírnos y decirnos una lección de vida que nos dio este coronavirus y que todos tengamos la oportunidad de volvernos a ver y volver a sonreír. Que así sea. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, a quienes nos han acompañado en este live en Facebook y a quienes nos vean posteriormente en el video que vamos a publicar. Muchísimas gracias. Dejen preguntas, dejen comentarios, nos aseguraremos de responder, tanto Claudia como yo. Y bueno, yo por aquí estaré teniendo más invitados. Vamos a invitar congresistas, vamos a invitar alcaldes, vamos a invitar concejales, ministros de gabinete para hacer... ¿Fui la primera? Sí, tú fuiste la primera. Yo quería empezar con broche de oro, así que bueno. Bueno, síganos y estaremos muy pendientes de publicar más información, de darles herramientas, de compartir más experiencias de lo que está pasando en estos momentos que son tan difíciles para todos. Muchísimas gracias, Claudia, un fuerte abrazo, que todo vaya muy bien por allí en Colombia y estaremos en contacto muy próximamente. Gracias, Jason. Hasta luego.